Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, la raíz de tu futuro. SsangYong KGM, una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading, S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Andrés Silva Chávez. Es el consultor empresarial, experto en liderazgo, construcción de equipos, exdirector de Teletón. Con nuestro invitado vamos a hablar esta noche acerca de los paraguayos 36 años después de la caída de Stroessner y de la llegada de la libertad. Hemos podido construir mayor capital cultural para la construcción de una organización social llamada Nosotros. Esa pregunta se la vamos a hacer a nuestro invitado esta noche. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Andrés Silva Chávez, aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo, me estoy refiriendo a Automotor. Ya no hay vuelta atrás, la feria de verdad de Automotor ya está en marcha para que tengas tu próximo 0 kilómetro, con beneficios únicos, cuotas corridas y sin entrega inicial, como la Corando, que te la llevas a un precio de $26.990 o en cuotas corridas sin entrega inicial. Descuentos exclusivos, planes de financiación únicos y oportunidades que solo vas a vivir en esta feria. Anda a cualquiera de los showrooms de Automotor y descubrí por qué es la feria de verdad. SsangYong KGM, una gran marca, ahora tiene un gran respaldo Automotor. Ustedes ya lo saben. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para conversar con el señor Andrés Silva Chávez.
Andrés, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación una vez más y acompañarme en esta mesa de líderes. ¿Qué tal, Federico? Un honor. Creo que es la tercera o cuarta vez que estoy por acá. Así es, tercera o Así cuarta. que un gusto, sobre todo porque llevo como 6 años fuera de las pantallas desde que dejé Teletón. Y bueno, gracias por tenerme en tus consideraciones. Gracias, muchas gracias, Andrés. Andrés, quiero empezar preguntándote acerca de la capacidad nuestra, los paraguayos, de construir una organización social propia llamada Nosotros. A 36 años de la caída de Alfredo Stroessner y la llegada de la libertad, ¿cómo evalúas el desarrollo que tuvimos en estos 36 años los paraguayos en cuanto a nuestra capacidad para construir nuestro nosotros común? Bueno, no sé si hay una sola respuesta, pero mirando en términos de procesos evolutivos, creo que han sido significativos los pasos que dimos en relación al tejido social, la construcción de un tejido social. No es fácil de sostener eso. Hacer organización en nuestro país es un desafío enorme. Yo participé desde muy joven, de Juventud que se Mueve y muchas otras organizaciones en esfuerzos de este tipo, Contraloría Ciudadana, entre otros espacios. Y el desafío es sostener estos esfuerzos. Así que creo que hay avances significativos, pero también obviamente persisten visiones que yo le llamo más egocéntricas o etnocéntricas, nosotros no tan amplios, que están presentes también en nuestra realidad, pero en el fondo diría que no somos una sociedad polarizada ni tan fragmentada todavía. Andrés, me acabas de decir, hacer organizaciones en nuestro país es un desafío enorme, difícil. Sobre todo por la sostenibilidad de estos esfuerzos. Una cosa es juntarse para acciones esporádicas o proyectos específicos, pero sostener eso en el tiempo es un desafío enorme en términos de recursos de todo tipo. Hoy liderar una organización sin fines de lucro en nuestro país es una tarea titánica, cada vez hay más porque son muchas las necesidades que hay, muchas organizaciones cubriendo tal vez falencias del Estado o grupos que se reúnen con ganas de hacer algún aporte significativo, pero los recursos son escasos, ¿verdad? Tanto a nivel local como internacional, y sobre todo en los últimos años hay una disminución, entiendo yo, de la cooperación internacional. Entonces eso dificulta la capacidad de generar movilización ciudadana, organización, participación. Y después los desafíos propios de todo sistema organizativo que va transitando por etapas, y sobre todo creo que lo que nos cuesta todavía en términos organizacionales es construir sistemas que vayan más allá de figuras. Todavía se ven muchos liderazgos tal vez personalistas, entonces pasa incluso en los gremios o en ciertas organizaciones en donde desaparecen estos líderes y empiezan a tambalear los sistemas organizacionales. Esa sería la desventaja de los sistemas donde la figura del líder es muy fuerte. Así es, los líderes son importantes y son necesarios, pero el desafío siempre es construir sistemas que trasciendan a los liderazgos. Esto pasa también, yo trabajo con muchas empresas familiares, sí. Cuando la empresa se complejiza, los modelos fundacionales o los paradigmas fundacionales ya no son suficientes. Entonces, eso que hizo que la empresa se desarrolle y llegue a crecer y a desarrollar un éxito, muchas veces se convierte en una traba para que la empresa transite hacia modelos más profesionalizados, que hoy el mercado está demandando eso, ¿verdad? Así que yo me meto en mi trabajo que hago de mi empresa en esa transición en donde todavía los fundadores están presentes y hay un equipo gerencial a veces tratando de consolidarse. No son procesos simples porque no se tratan de soluciones técnicas solamente, o metodológicas, sino que son procesos psicológicos y culturales de transformación bastante profundos. Ok. Yo quiero que me comentes, Andrés, si analizamos las características culturales de los paraguayos, vamos a encontrar seguramente muchos valores positivos, como por ejemplo la solidaridad, como características culturales nuestras. ¿Identificás también algunos antivalores que son antidesarrollo y antiorganización cívica ciudadana?
Sin duda, y creo que uno de los centrales es la anomia, la falta de apego a sistemas normativos, la falta del respeto hacia acuerdos institucionales. Nos cuesta mucho apegarnos, digamos, a una cancha marcada. Y esto pasa en todos los niveles, pasa dentro de las empresas y pasa mucho más también a nivel social, ¿verdad? Así que yo creo que ese es un antivalor porque obviamente el desarrollo necesita flexibilidad, necesita empuje. Ningún sistema organizacional se desarrolla desde la burocracia. Pero por otro lado hay niveles de normas o de sistemas que regulan el comportamiento que son importantes si queremos que ese desarrollo sea sostenible en el tiempo. Okay. Entonces yo creo que nadie puede estar por encima de la ley, sobre todo si hablamos a nivel social, a nivel político, y tenemos todavía desafíos culturales importantes en ese sentido. Y lo notamos en el día a día, lo notamos, digamos, en todas las formas que hay de corrupción, ¿verdad? Y de falta de respeto a las normas. Bien, permitime, te hago dos preguntas. Te hago dos porque si no me olvido. Okay. Sobre este tema. La primera pregunta con respecto a no nos gusta cumplir las normas o la ley, por eso la sociedad vive en un estado de anomia. Tiene que ser el miedo a la consecuencia la forma en que nosotros podamos cambiar eso. Debemos apelar a mano dura y lore para que el miedo se convierta en ahora respeto porque viste lo que ocurre si no se respeta. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, yo te pregunté acerca de antivalores. Quiero preguntarte si el aisillaranguismo o la victimización, es más fácil hacerse el víctima para conseguir algo, es un antivalor paraguayo. Bueno, sobre lo primero, el tema de la mano dura, yo lo que creo es que lo que se necesita es firmeza y consecuencias claras. Cuando no hay consecuencias claras, obviamente la norma sirve de poco. Y esto nuevamente en todos los niveles, en la familia, en las organizaciones, las empresas y ni qué decir a nivel país. Esa norma, hacer cumplir las normas no necesariamente se logra desde un liderazgo autoritario o de un liderazgo opresor, porque eso tampoco es sostenible, ¿verdad? Solamente por la fuerza coercitiva creo que las cosas no son sostenibles, pero sí se necesita mucha firmeza y entender que hay consecuencias, ¿verdad? Yo digo, en ese sentido también aprender a comportarnos como adultos, ¿verdad? Entender que nuestras acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias tienen que llegar. Y a veces el amiguismo, esa cercanía que muchas veces hay, y esta forma de ser un poco medio pillo, hace que esas normas sean bastante laxas. Ok. Sobre el punto, y antes de pasar a lo de la victimización. A lo de la victimización, si es un antivalor paraguayo. Te acordarás, hace un par de años atrás era director de la Policía Municipal de Tránsito Juan Villalba. Sí. Y Juan Villalba salió con un estilo duro a ponernos en regla a todos los que estacionábamos mal, a todos los que estábamos en infracción, etcétera. Y su estilo era duro, era pagás o tu auto sigue con cepo. Pero yo no sabía que acá no se puede estacionar a doble mano porque es una calle empedrada. Ahora ya lo sabe, pero eso no le exime de la responsabilidad de su infracción. Pague y yo le libero. Era un estilo duro, era un estilo de consecuencias directas. Y uno pasaba por una calle que un día tenía un montón de autos estacionados de manera incorrecta del lado prohibido, y una semana después no había un solo auto estacionado del lado prohibido. Ese estilo de liderazgo muy punitivo y muy fuerte con respecto a cero tolerancia con el infractor, ¿qué te parece a vos ese estilo? Puede funcionar en el corto plazo, pero a la luz de los hechos pareciera ser que no fue sostenible. Entonces ahí está el desafío, ¿verdad? El desafío justamente es cómo vamos construyendo sistemas que trasciendan a las personas. Entonces, nuevamente, fíjate como en este caso, este ejemplo que da, un liderazgo determinado marca una impronta, pero esa impronta no se puede sostener en el tiempo porque no desarrollamos el músculo institucional para que esos efectos perduren en el tiempo. Entonces, yo creo que siempre hay que buscar el equilibrio, la riqueza está en el entre. La pregunta es cuándo ser duro, cuándo ser tal vez más pedagógico en la manera de aproximarnos.
Entonces, me parece que los liderazgos que realmente terminan marcando una diferencia son aquellos que logran el éxito con eficacia en el corto y en el largo plazo. Entonces, si queremos hablar de largo plazo, sí o sí, creo que necesitamos desarrollar herramientas, normas, elementos que trasciendan a los liderazgos de turno. Ok, perfecto. Está pendiente la respuesta sobre la victimización. La victimización. ¿Es un antivalor cultural nuestro? A ver, es una forma en la que se manifiesta nuestra humanidad. Entonces, yo diferencio lo que es la víctima, ¿verdad?, de la victimización. Y la victimización es la voz de nuestro ego que habla de la experiencia de la víctima y a veces instala un discurso que es una gran excusa para no hacernos cargo de aquello que tenemos que hacernos cargo. Y sí, he aprendido a identificar cuando esto está presente. Hablo justamente en mi libro de una de las experiencias que me marcó, que fue de la Fundación Teletón, ¿verdad?, cuando me tocó arrancar ese proceso de transformación junto a otras personas y empecé a escuchar a las personas que estaban ahí en una organización que estaba yendo a la deriva, en picada, y cuando les escuchaba sobre lo que estaba pasando, ellos atribuían siempre la responsabilidad a terceros. Como no podíamos contratar a gente nueva porque había que pagar muchas deudas, entonces nos tocó hacer el cambio con la gente que estaba ahí. Y parte de mi tarea, desde el punto de vista del aprendizaje, pero también de la exigencia, fue volver a traer esa responsabilidad sobre la mesa, hacernos cargo de aquello que estaba a nuestro alcance. Y a partir de ese cambio de paradigma, con las mismas personas que habían sido parte de la etapa anterior, fuimos generando las bases de un cambio que fue muy notorio a la larga. Yo también aprendí que las personas que se victimizan son peligrosas y que no buscan soluciones, lo que están buscando es cómplices o culpables. Entonces, como estoy participando en muchos procesos de transformación empresarial, enseguida puedo notar, gracias a estas experiencias previas, cuando aparece alguien en esa dinámica. Y bueno, hay que hacerle el reflejo, hay que reflejarle nuevamente cómo nos hacemos cargo como adultos de lo que nos toca resolver con los recursos que tenemos a disposición. Correcto. Quiero decirte que leí todo tu libro, me parece fantástico tu libro, fantástico. Lo he leído más de una vez y lo he subrayado. Y permitime, sobre el tema que estás tocando, porque recuerdo perfectamente esos capítulos donde estás mencionando sobre la victimización, y decías algo que anoté acá, decís algo en el libro. Decís, la clave para progresar es la actitud, y la actitud clave consiste en asumir la responsabilidad sobre nuestras propias circunstancias. Mencionás en el libro que lo externo, las organizaciones pueden cambiar y pueden ser más o menos favorables a la organización. Pero más que esperar que eso externo sea favorable o quejarnos si es desfavorable, vos decís, la actitud de asumir la responsabilidad por cambiar nuestras circunstancias es lo que marca la diferencia. Ahora, traslademos por favor esto a doña Rosa, que vive en Caazapá, que tiene 4 hijos, tiene una madre y un padre ya mayores y está anclada a su hogar doña Rosa porque tiene que cuidarlos al mismo tiempo que tiene que ver cómo en situaciones de alta precariedad puede seguir manteniendo a su familia. Está bien que yo le diga, doña Rosa, no te quejes, depende de tu actitud para que vos asumas la responsabilidad de cambiar tus circunstancias. A ver, sin duda no. Lo que yo planteo en el libro lo planteo en el contexto organizacional. Y yo creo que una organización inteligente, una persona inteligente, es aquella que puede, con las cartas que le tocaron en la vida, enfrentar de la manera más exitosa posible los desafíos que se van presentando en el contexto. Ahora, si llevamos esto obviamente a un ámbito de vulnerabilidad social, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? No le podemos decir a doña Rosa, todo depende de ti. Que es un discurso sos que vende pobre mucho, porque querés. Sos pobre porque querés. Que es un discurso que vende mucho en algunos ámbitos motivacionales. Yo soy un crítico a ese discurso porque reitero una y otra vez que finalmente la vida es un diálogo entre nuestra voluntad individual o colectiva y la voluntad de la propia vida, que muchas veces
hacer lo que se le da la gana. Entonces, las cartas que te tocaron. Las cartas que te tocaron, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos con los recursos heredados, los recursos aprendidos y también con los recursos elegidos a jugar de la mejor manera con esas cartas? Eso para mí es la inteligencia, más que una cuestión solamente de coeficiente intelectual. Pero obviamente hay condiciones de contexto. Si miramos integralmente, podemos decir que está la dimensión subjetiva de una persona, Okay. pero por otro lado está la dimensión cultural, en qué contexto cultural yo me desenvuelvo, y por otro lado los contextos sistémicos. Sí. Qué derechos tengo, qué limitaciones tengo en mi entorno, qué capacidad o no tengo de acceder, o qué posibilidades más que capacidad de acceder o no a ciertos recursos. Todo eso forma parte de la realidad y no podemos escindirnos. Martín Burr, desde la Fundación Paraguaya, desarrolló un modelo multidimensional de cómo enfocar la pobreza, que aborda justamente todas estas dimensiones y que nos saca de este discurso de que todo depende de uno mismo. Pero sin duda la voluntad personal también marca una diferencia, y conozco a muchas personas que en circunstancias adversas lograron, por esas cosas de la vida, jugar con las cartas que le tocaban y salir adelante, ¿verdad? Pero sin duda nosotros como sociedad, como Estado, necesitamos garantizar ciertos derechos mínimos para que las personas, más allá de donde les haya tocado nacer, puedan desarrollar una vida digna. Ok. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Básicamente, en situaciones de alta precariedad y en situaciones de ausencia del Estado, todo depende de ti, es hasta un insulto. Hasta un insulto, y creo que es importante reconocerlo, así también como es importante plantear que el otro extremo también es muy nocivo cuando justamente el tema de la victimización cultural, cuando finalmente buscamos subsidiar todo, absolutamente todo, sin que las personas se hagan cargo de lo que les toca, ¿verdad? Así que creo que en el equilibrio siempre está la riqueza, ¿no? Correcto, correcto. Andrés, volvamos al tema liderazgo vinculado con lo que hablábamos al principio. Si los paraguayos nos hemos avanzado en cuanto a nuestro desarrollo para la construcción de nuestro hogar común, de nuestra sociedad. El padre Saro Vera, en su libro, El paraguayo, un hombre fuera de su mundo, dice lo siguiente, te voy a leer. Sí. Dice, el bien común no es incumbencia del paraguayo. El único ente social comprensible para el paraguayo es la familia. La nación, la ciudad o el pueblo sobrepasan su posibilidad psíquica de inserción. Lo único que yo entiendo como bien común es mi familia. Las casas de mi vecindario tienen sus propios intereses, inclusive pueden ser contrarios a los míos. No me interesa ningún bien común en mi barrio o en mi ciudad o en mi nación. Sobrepasan la posibilidad psíquica de inserción, dice Saro Vera. Sin embargo, en tu libro comentás algo súper interesante. Comentás cómo de la mano de un intendente, el señor Feliciano Martínez, toda la ciudadanía de Atirá empieza a limpiar la ciudad para convertirla en la más limpia del país. Y ese cambio sí se sostuvo. Y ese cambio sí se sostuvo. Y es muy interesante leer el caso y ver cómo hubo un antes y un después. Del desinterés por lo que es de nadie, lo público es de nadie, a la preocupación por lo que es de todos, es nuestra ciudad. Explícame el rol del líder para semejante cambio cultural. Dos cosas. Primero, que yo creo que ya no podemos hablar de el paraguayo. Hay demasiados tipos de forma de ser, digamos, paraguayo o paraguaya. Entonces, yo creo que a veces estas generalizaciones, si bien pueden reflejar rasgos comunes, a veces son injustas. Entonces, hay mucho Paraguay dentro de este Paraguay que habitamos. Y creo que este tema del bien común es un desafío. Yo hablo, por un lado, creo que hablé de esto en la entrevista anterior, de la felicidad privada y la felicidad pública. Yo soy muy feliz en el ámbito privado, Federico, con mi familia, en el lugar donde vivo, por privilegio o mérito,
formo parte de un porcentaje minúsculo de la población paraguaya que tengo la posibilidad de llevarla a mi hijo a los mejores colegios, viajar de vacaciones, entre muchas otras cosas. Pero yo no puedo vivir escindido de mi contexto. Okay. Y en términos del contexto público, yo no soy feliz. Si bien me gusta mi país, no soy feliz con muchas cosas que pasan. No soy feliz con obras públicas que no se pueden mantener en el tiempo. No soy feliz cuando veo la falta de calidad en el acceso a la salud. Me tocó en el mundo de Teletón vivir la desgracia que tienen que transitar muchas familias por no tener acceso a un sistema de salud pública de calidad, a veces dependiendo de la caridad o la solidaridad. Entonces, creo que ahí necesitamos nuevamente ir más allá del voluntarismo personal y de la solidaridad de barrio y entender que también podemos generar una solidaridad desde el Estado en el sentido de lo que le toca cubrir, digamos, que no va a ser nunca suficiente de la voluntad personal. Pero bueno, yendo al ejemplo de Atirá, ahí están los líderes. Y una definición de no sé quién de liderazgo que me gusta mucho es que liderazgo es hacerse cargo de los costos de la inacción colectiva para hacer luego que todos generen y consoliden un cambio en el tiempo. ¿Qué significa hacerse cargo de los costos de la inacción colectiva? No es que un día los atireños se levantaron un domingo todos juntos y dijeron vamos a hacer que Atirá sea una ciudad limpia. No, estuvo don Feliciano Martínez, gran maestro con quien tuve la posibilidad de trabajar juntos, y don Feliciano no tenía recursos para limpiar la ciudad, él era el intendente y no se le ocurrió mejor idea que salir con una escoba a barrer, y lo que hizo don Feliciano fue cambiar el relato a través de las conversaciones. Y él tenía un carisma muy particular. Fue uno de los primeros que hablaba, aunque él era colorado, de trascender el sectarismo tan marcado que muchas veces hay en términos de afiliación política. Planteó el arcoíris como una bandera que unía a todos. Muy interesante lo que planteaba don Feliciano con los pocos recursos que tenía. Creo que él ni siquiera terminó el colegio en ese contexto. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? Logró que muchos, que todos consoliden ese cambio en el tiempo, porque cambió paradigmas y también generó recursos institucionales para que eso se vaya sosteniendo en el tiempo. Así que creo que es un gran ejemplo que lastimosamente no podemos replicar en muchos ámbitos, pero habría que profundizar sobre ese fenómeno de Atirá. Linkeame la definición, hacerse cargo de los costos de la inacción, con Feliciano Martínez. Él se hace cargo de, la gente no sale a limpiar, sí. Tampoco tengo presupuesto para hacerlo. Asumo yo el costo de tener que empezar. Así mismo. Ahí está. Ahí está. Ese costo de empezar lo que todos no empiezan por generación espontánea, ¿verdad? Y que mucha gente va a decir, ¿qué hace este loco? Claro, porque si vos le preguntás a todo el mundo, bueno, ¿te gustaría que la ciudad sea más limpia? Todos te van a decir que sí, pero todos, como figura, nunca inician el cambio. El liderazgo es esa capacidad de movilizar un sistema, porque no es fácil poner a todos de acuerdo, o que todos se pongan de acuerdo sin esa capacidad. Yo digo también que el liderazgo es un fenómeno colectivo, no es un fenómeno individual. ¿Sí? Nadie lidera solamente a sí mismo, digamos, sino que el liderazgo es un fenómeno colectivo, pero para que ese liderazgo realmente pueda germinar, necesita estar en sintonía con los códigos que están presentes a nivel cultural. Y creo que don Feliciano hizo muy bien eso, tenía capacidad de escuchar, de entender la sensibilidad de la gente. Suelo decir que la ecuación que tenemos que resolver es quién tiene que liderar a quiénes, en qué contexto, para lograr qué cosas. Y posiblemente una persona más ilustrada que don Feliciano, con mayor preparación, con algún posgrado, no hubiese podido generar ese cambio, porque muchas veces culturalmente nos genera un calce o esa sintonía, ¿verdad? Decime una cosa, Andrés. Feliciano Martínez quería llegar a ser la ciudad más limpia del país, y creo que es la séptima más limpia del mundo. Sí. ¿Como fin o quería que eso sea un medio para generar un orgullo y una cohesión entre los atirenses
a fin de movilizar el todos en otras direcciones. Sin duda, y también en cambiar las condiciones de vida. Era una persona muy comprometida. Ahora, ¿cómo se movía? Yo cuando me iba con él a un evento, don Feliciano siempre se sentaba en la última fila. Él no buscaba ser el protagonista, pero después terminaba en el escenario porque era tanto su liderazgo, su carisma, su presencia, que la gente terminaba, salía a caminar con él a la calle, no solamente en Atirá, me tocó trabajar con él acá en Asunción, en mi época de juventud que se mueve, y no podía dejar de dar un paso hasta que no estaba limpio todo en la vereda, ¿verdad? Era con el ejemplo y con esa actitud tal vez diferente a la del jefe de la policía municipal, Sí. No tan invasiva, no tan agresiva, ¿verdad? Que logró movilizar a mucha gente. Definime el estilo de liderazgo del presidente Santiago Peña. ¿Qué pregunta? Tengo que ver desde qué marco. Si hablamos de uno de los marcos que manejo, que es el modelo evolutivo cultural basado en Graves, digamos, que es un psicólogo que estudia esto de manera muy profunda, yo diría que el presidente Peña está, digamos, lo que yo llamo la categoría de un liderazgo autoexpresivo para la búsqueda del éxito personal. Tiene de alguna manera esos rasgos vistos desde afuera. ¿Sí? Lo conozco de joven porque nos habremos cruzado en alguna que otra fiesta, éramos del mismo círculo, pero personalmente no puedo calificarlo. Pero por lo que veo... Voy a repetir. ¿Sí? Liderazgo autoexpresivo para la búsqueda del éxito personal. Que tiene muchas luces. Puede ser, por ejemplo, la búsqueda del éxito a través de una visión más técnica, a través de el desarrollo de habilidades de cierto tipo, más relacionado al management tradicional. Pero por otro lado, si eso está divorciado de una base moral sólida, puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, bueno, creo que una persona a la que le podemos catalogar en ese sentido. Y en términos de su liderazgo político, le veo con poca fuerza, ¿verdad? Yo creo que evidentemente está sostenido de alguna manera por otros poderes, digamos, y por otras fuerzas, por otras figuras. No sé si hubiese llegado solo a donde llegó, ¿verdad? Yo creo además que hay que reconocer cosas positivas de su gestión, así también como señalar las cosas negativas, ¿verdad? Y es una pena que en este momento particular, ¿verdad? La figura, entiendo yo, está bastante golpeada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el sentido de los niveles de aprobación, digamos, hacia la figura del presidente de la República. Correcto. Ahora, que es un drama no solamente en nuestro país, ¿verdad? Un drama regional, ¿verdad? exactamente. Sí. Ahora, hablando de un liderazgo para la búsqueda del éxito personal, mis habilidades, mis capacidades técnicas para el éxito personal. Hablando de eso y teniendo en cuenta que el presidente, a partir de un diagnóstico de eso que vos definías como un país que no me pone feliz, a partir de ese diagnóstico, él dice, este es el plan. A partir de la situación de hoy, esta es la hoja de ruta para cambiarla y para mejorar la situación del paciente. Nos presentó a todos ese plan. ¿No le crees? No es que no le creo. Yo creo que obviamente él tiene una carrera, digamos, como servidor público técnico, ¿verdad? En el ámbito técnico. Lo que no sé es su capacidad de articular a todos los sectores que tiene que articular, todas las voluntades para generar esas transformaciones de manera real. Esto reconociendo, qué sé yo, esfuerzos como el proyecto Hambre Cero, Correcto. U otros esfuerzos que están ayudando en términos económicos a algunos aspectos del desarrollo. No sé si es una fórmula suficiente a la larga, habrá que ver cuando termine su mandato. Pero yo sí te diría, Federico, que creo que es un momento en el que tenemos que tratar de dejar de demonizar al otro. Yo formo parte de muchos gremios, foros, estoy, digamos, permanentemente expuesto, digamos, a muchos líderes de distintos sectores. Pero estoy en particular en un grupo de WhatsApp donde hay muchos empresarios y empresarias
y me preocupa mucho la calidad del debate. Y lo que se ve como fenómeno es que aquellos que están en los polos son los que dominan la conversación. Y lo que estamos tratando de entender las cosas sin tanto fanatismo, por lo menos lo que yo creo, hablo personalmente, nos quedamos afuera, digamos, porque no se puede entrar a una conversación en donde la descalificación personal es lo que impera, o por ser de un sector o por ser del otro sector. Yo creo que tenemos que ser capaces de distinguir objetivamente, más allá de nuestros gustos o disgustos, ¿verdad?, qué es lo que está aportando cada uno de su lugar. Ahora, un punto de vista más amplio, más allá de la figura del presidente Santiago Peña, una golondrina no hace primavera. Hay cosas sumamente positivas que están pasando. Yo veo desde el ejercicio empresarial como todas las empresas en las que participo están creciendo de una manera muy significativa, con mucho esfuerzo, pero con buenos resultados en estos últimos años. La pregunta es si eso está teniendo también un impacto en el desarrollo social más amplio o no, y hay que ver a la larga hacia dónde nos conduce. Bien. Andrés, la polarización, sí, la vulgarización del debate, donde las propuestas son reemplazadas por insultos y ataques, como vos decías, sí, de una punta a otra punta. ¿Señalás como un problema generado en las élites políticas, élites empresariales, o ese es un problema que nos incluye a todos? No hay ellos son así y nosotros no. Todos hoy tenemos esta futbolización de temas políticos. Es un desafío muy complejo. Voy a enseñar una respuesta de mis limitaciones individuales y personales. A ver, yo creo que son muchos elementos. Por un lado, la polarización hace que mucha gente se llame al silencio, ¿sí? Porque uno de alguna manera entra a ese debate y si no estás de este lado o del otro, sos el enemigo también, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí este fenómeno yo lo veo que se reproduce en muchos espacios, mucha gente que se llama a la autocensura o al silencio para no caer en esta disputa, que a veces está muy alimentada también desde las redes sociales que generan microclimas, le llaman en el ámbito político el círculo rojo, creo, ¿verdad? Entonces a veces cuando entramos a Twitter es una cosa, cuando salimos a la calle es otra cosa. Yo, como te dije, no creo que nosotros seamos una sociedad fragmentada. No creo que, más allá de los niveles de desigualdad que pueden existir, no somos una sociedad polarizada tampoco. Hay sectores que sí se sirven de estas fuerzas que generan la polarización para llevar agua a su molino. Y lo que me parece que está pasando es que se empobrece el diálogo político. Si nos fijamos en el Congreso de la Nación, ¿qué escuchamos hoy en términos de contenido? ¿Sí? Y este aparatito hace que muchos estén articulando un discurso para generar likes y no necesariamente para generar un debate que pueda tener consecuencias positivas en la sociedad, ¿verdad? Entonces, quienes llegan hoy, llegan aquellos que pueden captar la atención de la gente y a veces de una manera muy vulgar, ¿verdad? Así que yo no soy capaz de poder comprender toda la complejidad de esta problemática, pero de que es preocupante, es preocupante. Andrés, este tema de la polarización puede llegar a, en el caso que sigamos profundizando la polarización, a partir de los que vos mencionaste recién, personas que están en la élite de la conducción de la sociedad y que tienen inclusive cargos de representantes del pueblo y que utilizan sus minutos en las sesiones de diputados o de senadores para hacer cosas que después van a tener una repercusión en redes sociales, sacar el dedo del medio, insultar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una profundización de eso? Esta semana, y esto me llamó la atención, te quiero comentar que me llamó la atención, falleció un político colorado que fue parlamentario, el señor Velázquez. Y cuando ingreso a las redes sociales y me entero, yo ingreso a las redes sociales, veo la fotografía y me entero, leo los comentarios, habían comentarios muy fuertes de qué feliz que estoy, un colorado menos. Ahora me doy cuenta que Dios existe, está empezando a limpiarnos de este colorado. Ojalá siga y se convierta en una epidemia de muerte de colorado. Yo dije, wow, esto dejó de ser
simplemente ataques e insultos que se convierten en los noticieros, y esto pasa ya a una intolerancia peligrosa, hablando de lo que en principio comenzamos a dialogar, la construcción del todos, donde un valor fundamental es la tolerancia a quien piensa diferente. Y no hay que subestimar eso, porque finalmente estaba comprobado que este discurso de odio que a veces se puede hacer en las redes, incluso con bots, de alguna manera esfuerzos artificiales o articulados, puede generar consecuencias terribles. Vimos hace poco cómo lo mataron a un activista en los Estados Unidos con un balazo frente a la gente. Más allá de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, llegar a esos niveles de violencia es terrible. O cuántos presidentes, en el caso de Brasil, Argentina, de un extremo y de otro, tuvieron intentos concretos de asesinato. Entonces creo que ese discurso sí va permeando, pero reitero, yo creo que en el Paraguay todavía eso no está instalado, digamos, no hay lo que le llaman en Argentina esa grieta, por lo menos yo no la percibo, ¿verdad? Pero algunos dicen que de a poco eso se puede ir alimentando y se va viendo en la transformación de nuestras ciudades. Antes compartíamos en el barrio con todo, hoy estamos encerrados en edificios, en barrios privados, cada vez más atrincherados en términos de seguridad, y eso necesariamente nos va separando porque la convivencia cotidiana se va perdiendo. Y un poco lo que decían los que estudiaron el fenómeno de las movilizaciones sociales en Chile es que a veces podemos estar en nuestras burbujas perdiendo una conexión con la realidad. Yo soy parte ¿verdad?, del 1% de la población paraguaya, ¿verdad? Entonces la realidad que vivo está totalmente alejada de lo que viven la mayoría de los compatriotas. No podemos nosotros mirarnos el ombligo y no comprometernos con lo que está pasando ahí, porque si no nos podemos terminar sacando conclusiones a partir de los indicadores macroeconómicos sin entender cuál es el estado de ánimo que está presente en la población. Absolutamente de acuerdo. La satanización del otro, grave problema en el que podemos caer si se profundiza, y en que en realidad, vos decías algo importante cuando empezábamos a hablar, podemos tener opiniones absolutamente antagónicas, pero tal vez ni yo tenga la verdad, ni vos la tengas. Decías al principio, la verdad está en el entre. Así es. La verdad está en el medio. ¿Cómo pasamos de una sociedad donde se sataniza, el olimpista sataniza al cerrista? Eso es un folclore futbolero, pero llevar esto a la política y decir que por ser colorado mereces la muerte. ¿Cómo pasamos de eso a una sociedad donde te escucho? Con el imperio de la ley, por un lado con el imperio de la ley, pero por otro lado, creo que esto tenemos que aprenderlo en lo cotidiano, en las familias, en el colegio, en la vía pública, en las organizaciones, en las empresas. ¿Cuál es la calidad de las conversaciones en los directorios, en los equipos gerenciales, ¿verdad? Yo hablo mucho, insisto, yo estoy acompañando a muchas empresas en su desafío de profesionalización. Estoy aproximadamente en 12 directorios actualmente y siempre le digo a los equipos que acompaño, necesitamos generar una conversación con alta fricción intelectual y baja fricción relacional. Repetime eso. Alta fricción intelectual, es decir, que podamos poner sobre la mesa aquellas ideas que pueden ser contrapuestas para sacar mejores ideas de la que teníamos al iniciar la conversación, sin que eso genere una fricción o un problema en términos relacionales. Correcto. Y creo que ahí sí hay desafíos culturales. Los rioplatenses, estoy casado con una, son más directos en decir las cosas, a veces muy frontales. Nosotros damos muy vuelta para hablar de manera directa y decir las cosas que pensamos y sentimos realmente. Correcto. Y creo que esa es una conquista que todavía está pendiente en el ámbito empresarial. Imagínate en el ámbito social. En el ámbito empresarial digo que debería ser el más innovador, ¿verdad? Así que yo soy un militante de generar conversaciones picantes para sacar buenas conversaciones en un espacio donde haya cierto nivel de seguridad psicológica, donde podamos decir lo que pensamos y lo que sentimos como adultos. Yo veo, Federico, muchos profesionales que van con su niño interior a trabajar y el niño interior muchas veces toma la rienda, ¿verdad? Entonces es un tema
que no pasa por cuánto contenido yo cargo a mi cerebro, sino que es un tema de evolución de la conciencia o de madurez psicológica. Y esto se cultiva como desarrollando el ser. Así que todos los días van a las empresas más personas de las que van a las iglesias, a las que van. Qué lindo sería ver a nuestras organizaciones, nuestras empresas como un ámbito también de aprendizaje, un ámbito pedagógico. Correcto. Para convertirnos en adultos responsables, maduros, que podamos dialogar en estos niveles. Decís en tu libro, no me cae bien que alguien diga chicos, refiriéndose a adultos, y digo, no los llames chicos porque son adultos. Mencionás eso en tu Sí, libro. es típico, ¿verdad? Los chicos, yo le pregunto, bueno, ¿dónde está la guardería? ¿Verdad? Pero, hay muchos líderes que se refieren a su gerente, a lo que le pagan millones de guaraníes. Chicos. Como chicos, ¿verdad? Bueno, me incluyo en esa lista. Claro. Me incluyo en esa lista. Trabajo también en empresas y digo, chicos, me están pidiendo una pausa. Te dejo una pregunta y respondeme luego de la pausa. En tu libro hablas de que en organizaciones en las que trabajas, notas que hay personas que tienen un brillo especial en los ojos. Más allá de que pueden no tener una actitud positiva, ese brillo especial en los ojos que vos les notás hacen que vos digas, es por ahí, en ellos hay que apostar. Contame luego de la pausa. ¿Qué es tener el brillo especial en los ojos? Me contás luego de la pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme hablarles de un árbol que también es un banco. Todo gran futuro empieza con un buen cimiento. En Banco GNB somos esa raíz sólida que te acompaña en cada decisión de tu vida para cuando quieras crecer, para cuando quieras un respiro o busques personas que ayuden a otras personas. Hay un árbol que también es un banco, Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa y esta interesantísima charla con el señor Andrés Silva Chávez. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Andrés, ¿qué significa el brillo especial en los ojos que vos ves en algunas personas y decís que no todo el mundo tiene ese brillo especial? No sé cómo aplicar, hay algo de intuición ahí, pero yo veo en esas personas que quieren ir más allá, pero sobre todo en personas que buscan mejorar la calidad de la interacción. Hoy sabemos que los equipos que marcan la diferencia dependen más de la calidad de la interacción entre sus miembros que de las características individuales de sus miembros. Podemos tener personas brillantes individualmente, pero que colectivamente no generan resultados interesantes porque no tienen calidad en la interacción humana. Ok. Puedo tener un equipo con gente muy talentosa, es decir, muy inteligentes, cada uno de ellos, pero mi inteligencia colectiva es cero. Así es. Y puedo tener un equipo con menos talentos individuales en términos de inteligencia, pero con mayor inteligencia colectiva. Comprobadísimo está eso. O sea, la ciencia que estudia esto dice que finalmente el resultado colectivo depende más de la calidad de las interacciones que de las características individuales, y creo profundamente en eso. ¿Qué no tolerás en los equipos con quienes trabajas? ¿Qué es innegociable? No tolerás. Yo tengo un gran problema que no puedo trabajar con niños y niñas que están en cuerpos de adultos. Es una incapacidad que tengo que reconocerlo. Yo quiero trabajar con personas adultas que se hagan responsables de sus actos. Yo no sé ser niñero
Yo sé ser profesional, líder, de alguna manera con mis luces y sombras, pero no tolero eso, tener que andar detrás de la gente como si fuesen niños o niñas. Con todo respeto a los niños. ¿Qué tiene que tener un colaborador, una colaboradora, una persona que trabaja contigo para que vos digas qué bueno es, qué buena es? ¿Qué tiene que tener esa persona? Ganas de aprender. Eso marca la diferencia sin dudas. Y lo veo una y otra vez. Esa Ganas sed de aprender. de aprendizaje, de probar, de arriesgarse, de aprender a parar la pelota. No ser como una máquina nomás, sino que darle calidad también a la acción a través de la reflexión. Nombres de papá y de mamá. Federico Andrés Silva Careaga, mi papá, y mi mamá María Clotilde Chávez Aguirre. ¿Qué valores te enseñaron Federico Andrés y María Clotilde? Y parece cliché, pero la honestidad es un valor demasiado presente, no solamente en ellos, sino que también en las dos ramas familiares, ¿verdad? Lo que es innegociable y un poco este sentido de que nadie te pueda señalar por la calle, ¿verdad? El respeto a la gente, el poder de alguna manera relacionarnos con personas de todos los niveles y todos los ámbitos con mucho respeto sin hacer diferencias. Qué lindo, qué lindo, lindo. Andrés, ¿crees en una vida más allá de este plano terrenal? No sé, me encantaría decirte que sí, pero la verdad es que no sé. Que algo hay, no, hay, ¿verdad? Yo creo que tengo un sentido espiritual, no místico, pero sí espiritual, pero prefiero pararme en la ignorancia de decir no sé. Prefiero pararme en la ignorancia. ¿Me respondés no sé a la pregunta ¿existe Dios? Yo sí creo que existe Dios. Yo, por mi formación y mi historia, lo que no puedo hacer es reducir eso que yo entiendo por Dios a una religión nomás. Me dio la vida la oportunidad de convivir con personas de muchas religiones diferentes. Me eduqué en el Colegio Internacional, con un colegio bastante abierto en ese sentido, así que sí, yo creo en la existencia de Dios, no sé si llamar un ser superior o algo que nos une, nos conecta, sí creo en eso. ¿Qué es ser una persona exitosa? Un poco en la línea de lo que decíamos, para mí es poder estar en sintonía con la realidad y jugar cada partido que nos toca con las cartas que nos dio la vida. Es decir, cómo articulamos esos recursos que tenemos, sean los que sean, para poder resolver los problemas que se nos presentan de manera cotidiana. La realidad cambia de manera cada vez más acelerada y finalmente las personas exitosas son aquellas que tienen esta capacidad adaptativa y no estar tan descalzados del contexto que habitamos. Bien. Andrés, ¿en qué cambiaste de opinión? ¿En qué cosas vos decías, yo creo que esto va para acá? Y después dijiste, no, en realidad va para acá. Muchas cosas, muchas cosas. Una de ellas es aprender a construir, sobre todo me refiero al ejercicio del liderazgo empresarial, desde lo que hay y no desde lo que debería haber, ¿verdad? Yo, como participé en muchas ocasiones de lo que yo llamo equipos de alto desempeño, personas con autonomía, rendición de cuentas, capacidad adaptativa, innovación, resultados extraordinarios, a veces me toca acompañar a empresas en donde no existen las condiciones básicas para poder trabajar en equipo, pero hay que aprender a jugar con eso que está ahí, digamos, en el buen sentido, ¿verdad? Así que yo lo que aprendí en estos últimos años es más que el deber ser de buscar las cosas perfectas, hay que construir desde lo que hay y que eso finalmente termina siendo más efectivo. A veces los cambios se producen, puede ser con liderazgo más paternalista, más autoritario si el contexto lo necesita. Y yo antes tenía bastante rechazo, digamos, hacia esos modelos, pero en sus dosis justas y siempre con respeto al otro, yo creo que a veces esos son modelos que pueden también funcionar por momentos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Lloro siempre que hablo de Teletón. Digo Teletón y ya me viene la emoción. Y en un podcast, en una entrevista que me hicieron hace poco, justamente me estaba recordando, yo casi no puedo hablar de Teletón sin emocionarme, ¿viste? Ya me viene la emoción. Y la gente muchas veces me pregunta, o a veces algunos amigos se burlan un poco en el buen sentido de mí por eso, pero fue tanto lo que vivimos ahí, lo que me tocó por lo menos en lo personal transitar en ese proceso de cambio, de transformación, de entrega, mucho desgaste también personal, que bueno, no puedo recordar esa experiencia, esa etapa de mi vida que fueron 14
años muy intensos sin emocionarme y sin recordar a cada niño, niña y familia con la que trabajé. Si pudieses resucitar a una persona para tener con esa persona una charla como esta y compartir una cena, a cualquier persona de cualquier tiempo, ¿a quién resucitarías? Uf, qué pregunta. Tanta gente. Yo cuando pienso en esta pregunta, generalmente el primero que me viene a la mente es mi abuelo Julio César Chávez Casabianca, que era historiador. Creo que con él murió cuando yo tenía 12 años. Me acuerdo de él en su casa, tenía una biblioteca con miles y miles de libros. Hoy lo puedo leer a través de sus libros, pero me da esa sensación de que me hubiese gustado conocerlo más. Y por otro lado, bueno, aprender de toda su vivencia. Y yo en el exilio, fue político, estuvo en la guerra. Una persona a la que admiro no solamente por ser mi abuelo, sino que por todo lo que hizo. Andrés, placenterazo conversar contigo, se aprende muchísimo, además de disfrutar escucharte. Gracias. Gracias a vos, Federico, y gracias a la audiencia. Para mí un gusto siempre compartir mis aprendizajes con mis virtudes y mis defectos, pero bueno, es un poco lo que me gusta hacer, conversar, aprender y seguir aprovechando estas oportunidades para transmitir las ideas a la gente. Un placer escucharte, que se repita. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches.